esta jornada tenemos el gusto de recibir a el prosecretario de la Presidencia de la República, Jorge Díaz. Bienvenido a TV Ciudad, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación. Cerrando un año, ¿no? Un año intenso, ¿cómo lo definiría? Interesante, una nueva tarea además. Bueno, para mí fue un año revulsivo, como dicen le gusta decir a los periodistas deportivos, ¿no? Porque bueno, fue un cambio de primero volver a la función pública después de 3 años de actividad privada, volver a una función completamente distinta a las que había desarrollado antes. Yo tenía 30 años de funcionario, pero siempre vinculado a temas estrictamente de justicia, como juez, como fiscal. Y esta claramente es una tarea sustancialmente distinta, si bien tiene algunos aspectos técnicos, es una tarea de naturaleza política, digamos, ¿no? Entonces es mi primera incursión, salvo en la que tuve en mis épocas de adolescente y de joven, es mi primera incursión en la actividad política desde los 20 y pocos años, o sea que es todo un cambio en todo, porque hay un cambio en el lenguaje, en la forma de relacionarse, los vínculos, la cultura, en fin, es diferente. Hubo que acostumbrarse rápidamente y bueno, trabajando en un gobierno que en el comienzo, por dificultades de información, producto que en el proceso de transición no hubo una información completa y de calidad. Con esto quiero ser justo con algunos sectores que sí hubo información completa y de calidad, pero en general, en algunos aspectos, esa información no fue completa y de calidad. En lo que a nosotros refiere, por ejemplo, cuando se nos informa que el tema del ferrocarril central era una deuda de 56 millones de dólares que se iba a resolver, terminamos teniendo una reclamación de 150, cuando se firma el proyecto Neptuno 15 días antes de que asumiéramos el gobierno, cuando expresamente el presidente Orsi había pedido que no se firmara y hubo que desandar ese andamiaje jurídico que ahí se había sentado. Cuando, por ejemplo, teníamos cuentas embargadas en el exterior y no se nos informó y tuvimos que enterarnos prácticamente al mes y medio. Es decir, está claro que en determinados sectores esa información no fue de calidad y eso dificultó un poco el arranque, pero bueno, yo creo que ahora, con la aprobación del presupuesto, donde se hizo un gran trabajo de parte del Poder Ejecutivo, un gran trabajo de nuestros legisladores, un gran trabajo de los legisladores de la oposición, que con mucha grandeza y con mucha altura negociaron, discutieron, y se terminó aprobando un presupuesto con 82 votos en la Cámara de Diputados, lo que creo que es un quórum más que interesante. Claro. Y uno de los temas que quizás no se había visto, aunque había estado discutido en la administración anterior y que se hizo como uno de los temas centrales del año y que sigue siendo, es el contrato que firmó el Estado con el astillero español Cardama para esta construcción de 2 patrulleras oceánicas. ¿Qué elementos nuevos están surgiendo desde que en octubre anunciaron que había cuestiones de fraude? Un fraude. Un fraude. No hay que andar con Gregorio para decir Gregorio es un fraude, claramente, porque al Uruguay se le presentó una garantía de fiel cumplimiento falsa, que era un elemento esencial para que el contrato entrara en vigencia. Es decir, un contrato que tiene determinadas particularidades con las que nosotros no estábamos de acuerdo y que además lo dijimos durante la administración anterior, pero que además establecía claramente que tenía que haber garantías de fiel cumplimiento y de cumplimiento financiero, y que esas garantías tenían que ser a primer requerimiento, y que esas garantías tenían que durar los 30 meses más 12 meses, es decir, 42 meses, 30 meses de construcción más 12, 42 meses. Se termina firmando una garantía por un año renovable con un preaviso de 30 días. El plazo para constituirlas era de 45 días, se fue a 11 meses, cuando una de las condiciones o de los elementos por los cuales se dice que se eligió Cardama era por la rapidez en la construcción, porque en 18 meses iba a estar la primera. Pasaron 11 meses para constituir la garantía. Una empresa que no tenía experiencia, que nunca había construido este tipo de barcos, etcétera, etcétera. Podemos señalar mil cosas, pero perfecto. Cuando asumimos, el contrato aparentemente o estaba vigente
Y con lo que nos encontramos fue, en principio, con algún tipo de dificultades que surgían, dificultades técnicas, y con lo que nos encontramos fue cuando vamos a ejecutar la garantía de fiel cumplimiento, que esa garantía era falsa, que había una empresa de papel, que era inexistente, en definitiva que habíamos sido estafados, porque esa garantía la trajo en mano el señor Cardama y se la entregó al señor Galó acá en Montevideo, y con eso, pese a que el estudio del Piazzo había señalado que los aspectos formales estaban bien, pero que ellos no podían pronunciarse sobre reputación, sobre solvencia y sobre si esa empresa podía o no expedir garantías en la jurisdicción de origen, el Ministerio no controló absolutamente nada de ninguna de estas cosas y aceptó esa garantía, permitiendo que entrara en vigencia un contrato que nunca debió entrar en vigencia. ¿Hay ampliación de denuncia en estos momentos? Nosotros en marzo lo que hicimos fue, el presidente de la República dio la orden de entablar todas las acciones civiles, legales, penales, comerciales, para proteger el patrimonio de los uruguayos. Se hizo una denuncia penal acá en Uruguay donde se narraron todos los hechos, que pueden ser fraude, estafa, en definitiva, eso dependerá si hubo o no connivencia de los funcionarios públicos de Uruguay. Se hizo la denuncia con todos los elementos, luego se hizo una ampliación de la denuncia cuando descubrimos que además de que la empresa era inexistente, que estaba en liquidación, bueno, ya de hecho ya había sido liquidada, o sea, no existía, nunca había existido, era una empresa de papel, además que los certificados notariales que se habían firmado en España también eran falsos. Ahí hicimos una primera ampliación y ahora, en el día de hoy, a las 11 de la mañana, hicimos una tercera ampliación con el texto de los documentos, porque la firma que luce en las garantías, hay 3 firmas que son exactamente idénticas, que no es firma electrónica, que no es firma autógrafa y claramente parece ser haber sido copiado de un documento a otro porque la firma está en el mismo lugar del sello, con el mismo texto, todo exactamente igual. Entonces acabamos de ampliar esa denuncia. Eso en el plano penal. ¿Y eso acá en Uruguay? Acá en Uruguay. En Inglaterra denunciamos a la empresa Eurocommerce ante las 5 agencias de fraude que existen en Inglaterra. En España estamos trabajando también. Lo que también en el campo administrativo lo que estamos haciendo es consolidando los incumplimientos de esta empresa a los efectos de iniciar el proceso, o sea, de terminar el proceso de rescisión de contrato. ¿En qué etapa está? En este momento, ayer, porque a ver, usted sabe que la forma de pago era una forma muy especial con una carta de crédito irrevocable. Esa carta de crédito irrevocable contemplaba 3 hitos. El hito que quedaba era la entrega de los motores. Cardama comunicó que no iba a recibir los motores porque la empresa Caterpillar le había rescindido el contrato, es decir, ya no debía cobrar ese dinero. Entonces lo que hizo fue, cuando no tiene un atraso importante y no tiene terminado el primer barco ni de cerca, colocar la quilla del segundo buque que debió hacerse en junio del 2026 y con eso pretende un cobro por la colocación de la quilla, a lo que nosotros nos hemos opuesto porque está fuera de cronograma, porque hay incumplimientos de parte de Cardama, etc. Eso fue en el día de ayer. En el día de hoy probablemente el Ministerio de Defensa le va a estar dando vista de esos incumplimientos y bueno, vamos a continuar con el procedimiento administrativo tal como se establece en nuestra legislación para culminar con la rescisión del contrato. Bien, esta posibilidad, bueno, este camino hacia la rescisión lo podría enfrentar con un nuevo juicio internacional, que es lo que desde la oposición se lo están señalando. ¿Está previsto eso? Juicio internacional no, y eso es un gran error que mucha gente de la oposición cometió. Yo entiendo que a veces gente que no tiene formación jurídica hace afirmaciones de naturaleza jurídica y, por ejemplo, el diputado Sotelo señaló en su cuenta de Twitter que esto nos iba a llevar a un arbitraje internacional en base al Tratado de Inversiones entre Uruguay y España. Eso es absolutamente imposible porque Cardama no es inversor y Cardama nunca invirtió un solo dólar acá en Uruguay. Es decir, no es un inversor que vino a invertir dinero acá, español que vino a invertir dinero en Uruguay. Es un prestador de servicios, un proveedor que está construyendo un buque en función de un contrato de prestación de servicio que lo está cumpliendo además en el exterior. Es decir, es absolutamente inaplicable el tratado de inversiones que está previsto, que está celebrado entre Uruguay y España. O sea, ese riesgo del arbitraje, eso no lo vemos nosotros. No quiere decir que
se pueda presentar y reclamar, bueno, que se presente y que reclame. Nosotros tenemos todos los argumentos y todos los informes como para contrarrestar eso. Lo que está claro que acá se le dio para construcción un contrato a una empresa que no tenía experiencia en la materia, que tenía serias dificultades financieras, que tiene hasta dificultades logísticas en su astillero para poder construir los 2 buques, que aparece, porque primero se hizo un procedimiento competitivo, ella quedó última en ese procedimiento competitivo, luego se hace un procedimiento sui generis, donde se presenta Cardama, se hace un llamado telefónico a las otras empresas, aparentemente a Cardama se le da la posibilidad de mejorar 3 veces la oferta, a las otras no, se le termina adjudicando a esta empresa con estas características, en fin, hay un montón de detalles en el contrato. Y luego en el proceso de constitución de garantía se terminó aceptando en las condiciones que yo te señalaba, pero además no hay expediente administrativo, no hay actos administrativos de prórroga, no hay motivación, hay prórrogas dictadas de mandato verbal del señor ministro, se lo esperó 11 meses, es decir, también allí hay un conjunto de irregularidades muy importantes que la justicia tendrá que determinar. Antes de dejar el tema de Cardama, porque quiero consultarlo sobre otros temas que tienen que ver con la prosecretaría y el gobierno, a mí me gustaría saber o preguntarle qué indicios, si tiene indicios respecto a, porque cuando habla de fraude habla de vinculación de funcionarios públicos, no sé si el Ministerio del Poder Ejecutivo, Ministerio de Defensa, de la Armada, ¿hay indicios? Yo no tengo pruebas de que haya una participación o una connivencia de los funcionarios con la empresa. Eso lo tendrá que investigar el fiscal. Nosotros le relatamos hechos. Hay algunos hechos, por ejemplo, ausencia de expediente, falta de procedimiento, falta de motivación de los actos, prórrogas sin fundamento, aceptación de una garantía pese a que el estudio jurídico les decía que lo formal podría estar bien. Hay un mensaje del estudio del Piazo donde dice: parto de la base de que los papeles no son truchos. Entonces los papeles parecen estar bien, pero expresamente en el correo electrónico les dicen: nosotros controlamos lo formal, no controlamos solvencia, no controlamos reputación y tampoco podemos saber si esta empresa está autorizada en su jurisdicción de origen. Y el Ministerio de Defensa de la época no hizo absolutamente nada por verificar solvencia, reputación y facultad, tanto que la empresa no existía y se la aceptó. Bien, ¿qué pasa con la situación de Uruguay? Porque, bueno, usted descartó que pueda haber un juicio internacional con el tema de Cardama, pero hay otros juicios que tiene al Estado uruguayo enfrentado en ámbitos internacionales. Temas que además quería que fueran abordados por el Ministerio de Justicia, que se está previsto crear o es una iniciativa de este gobierno. ¿Cómo está trabajando? ¿En qué estadio están estos 7 juicios, si mal no recuerdo? En este momento hay 6, alguno que quizá podamos no contarlo como juicio, porque como arbitraje, sí, como juicio, porque está en la Cámara de Apelaciones de París, donde se está ventilando si se mantiene o no el laudo dictado en el arbitraje de la empresa Aratirí contra Uruguay. El laudo ya se dictó, el arbitraje terminó, pese a que ellos ahora iniciaron un segundo arbitraje, pero estamos a la espera de la justicia. Hay algunos procedimientos que están suspendidos de común acuerdo de entre las partes, y mucho más no te puedo decir porque básicamente las reglas procesales establecen la confidencialidad. ¿Cuáles estarían suspendidos? Hay por lo menos 2 o 3 que están suspendidos en este momento, que nos presentamos ante el CIADI y expresamos la voluntad de ambas partes de que se suspendan los plazos a los efectos de negociar. No te podría decir cuáles porque estamos con reglas procesales de confidencialidad. ¿Y montos? Porque 6 juicios iguales. Los montos son importantes, no hay ningún juicio, ningún reclamo internacional que sea por montos bajos. Creo que el monto más bajo anda en los 380 millones de dólares, algo así. Los demás son montos muy altos. Luego, en general, en la práctica, en el único caso en que Uruguay fue condenado, que fue en el caso de Lara, porque además todos los otros arbitrajes Uruguay los ganó, en ese arbitraje la suma a la que fuimos condenados distaba muchísimo de la que se reclamaba, ¿no? Pero bueno, eso
puede llegar a pasar también, pero los reclamos son importantes. Bien, dentro de las propuestas de este gobierno por la creación digamos, del Ministerio de Justicia estaba la creación de una Secretaría de Litigio Estratégico del Estado, ¿no? Que estaría en la órbita de la presidencia. ¿Cómo se está trabajando en estas áreas sin esta área todavía conformada? Bueno, lo que pasa en la práctica es que la presidencia, que concretamente la Secretaría en algún gobierno anterior o la prosecretaría en este gobierno, se encarga de la coordinación de todos estos arbitrajes que implica no solamente contratación de estudios en el exterior, también contratación de estudios locales y sobre todo recabar toda la información a nivel estatal que tenga que ver con ese juicio. Porque hay arbitrajes que tienen relación con un ministerio y hay arbitrajes que tienen relación con muchos ministerios. Entonces hay que pedir información a todos los ministerios, a algunos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con puerto. Bueno, eso tiene que ver con el Ministerio de Transporte, pero también tiene que ver con la ANP, también tiene que ver con ambiente, porque allí hay autorización, en fin, hay que rastrillar todo el Estado para ver toda la información que existe y que pueda ser utilizado como mecanismo de defensa en ese proceso arbitral. Eso lleva tiempo, eso hay que obviamente luego analizarlo, elaborar estrategia y, bueno, ejecutar esa estrategia posteriormente. ¿Cómo nos arreglamos? A pedal, con mucha buena voluntad, con un grupo muy pequeño de abogados en presidencia. Nuestra aspiración es que eso se desarrolle. En realidad la Secretaría de Litigio Estratégico debería estar dentro del Ministerio de Justicia, no en presidencia, es un dato de la realidad, pero bueno, en la medida en que no hay ministerio, se decidió por crearla en presidencia. Y bueno, el 1 de enero, cuando empiece a regir el presupuesto, comenzaremos a trabajar. De todas maneras, ya estamos en contacto con algunas dependencias extranjeras que se encargan de la defensa del Estado, por ejemplo la Procuraduría Argentina, también con algunos técnicos, algún técnico extranjero que está viviendo en Uruguay, que trabajó muchísimos años en la defensa del Estado argentino en los arbitrajes e incluso en la defensa de otros países, que también el otro día me lo encontré casualmente en un restaurante, nos pusimos a conversar y se puso a la orden para partir del totalmente gratuito, a la orden, porque está jubilado para trabajar y darnos una mano. Es un argentino que está viviendo acá en Uruguay. Y bueno, vamos a tratar de primero ver cómo se manejan estas cosas en el mundo, ya tenemos una recopilación importante de ese material, y luego, bueno, ver cómo se adapta al Uruguay, porque no todo es... sí, trasladable. Exacto. ¿Qué pasa con el Ministerio de Justicia, que quedó afuera, una iniciativa que le presentó al presidente Orsi, quedó fuera del presupuesto para, bueno, que salga? ¿Está trancado? Da la sensación de que está trancado. Bueno, lo que pasa es que lo raro es que todos los partidos políticos lo incluyeron en sus programas, el Partido Colorado, el Partido Nacional, el Partido Independiente, el Frente Amplio, la coalición que se enfrentó al Frente Amplio en la segunda vuelta, la coalición republicana, todos lo tenían en su programa. Parece ser que como ganamos nosotros, ahora cambiaron y ya no es tan importante o no es tan relevante. Pero a ver, nosotros estamos conceptualmente convencidos de que es necesaria. Seguimos estando conceptualmente convencidos. Y entendemos que en los partidos de la oposición también hay gente que está conceptualmente convencida porque por alguna razón lo incluyeron en sus programas en su momento. Nosotros vamos a mandar el proyecto y queremos dar una discusión conceptual. Esa discusión de no porque si no ponemos a fulano, ponen a... Eso, hay un tema que es de nombres, bueno, porque su nombre se maneja como, bueno, primer candidato. Yo no soy candidato a ministro de Justicia. Pero lo manejaron, ¿sabe que lo manejan? Está bien, lo manejan, pero... A ver, yo creo que la discusión no tenemos que discutir con nombres. Tenemos que discutir conceptualmente y definir, porque aparte si se crea el Ministerio de Justicia como existe prácticamente en todos los países del mundo occidental, en América Latina, en casi todos los países, en Europa, en España, en España es el ministerio más antiguo, en Italia es el único ministerio que figura en la Constitución y es el más antiguo, es decir, son hasta en los países del Common Law, como el Reino Unido, se acaba de crear el Ministerio de Justicia en el año 2005. Igual la Suprema Corte acá no está muy conforme, ¿no?, con que se cree. La Suprema Corte no ha expresado una opinión contraria, hasta donde yo sé. Algún ministro se ha pronunciado en forma aislada, pero la Corte como Corte no se ha pronunciado.
Lo que está claro también que además ese Ministerio de Justicia no va a tocar, no puede ni debe tocar ninguna de las competencias que la Constitución le asigna a la Corte. Es decir, será un Ministerio de Justicia a la uruguaya, es decir, respetando a rajatabla lo que establece la Constitución de la República, y lo que son competencias jurisdiccionales no va a tener ninguna, porque eso por Constitución corresponde a la Suprema Corte de Justicia y al sistema orgánico del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y las competencias administrativas que por Constitución están asignadas al Tribunal de lo Contencioso y a la Corte se van a mantener a rajatabla. ¿Y habló con Orsi con respecto a bueno, impulsar, acelerar este Ministerio de Justicia? El presidente Orsi, lo que resolvimos cuando empezó el presupuesto es que después que terminara el presupuesto se iba a enviar el proyecto. Estamos ahora a fin de año, no creo que este año lo vayamos a mandar porque el presupuesto se terminó de votar hace poco. Imagino yo que a principios del año que viene se enviará. Claro, lo llevo también a otro tema que, bueno, que es de su métier, digamos, que tiene que ver con la Fiscalía de Corte, que parece que hay diferencias, es decir, entre, bueno, si mantener o no a la fiscal Ferrero en la Fiscalía de Corte. En principio el presidente dijo como que no habría que tocarla en ese cargo. ¿Usted opina distinto? No, yo no opino distinto, opino lo mismo. La realidad es que lo que nosotros queremos como gobierno es la designación de un fiscal de corte titular. O sea, queremos terminar con este proceso de subrogaciones, que primero fue el doctor Gómez, después la doctora Ferrero, ahora estuvo unos días el doctor Enrique Rodríguez. Es decir, entendemos que tenemos que designar un titular que tenga la legitimidad de haber sido votado, o sea, designado por el Poder Ejecutivo, convenía el Senado de la República, como me pasó a mí, por ejemplo, para que esa persona tenga un plazo establecido para poder trabajar y desarrollar su proyecto de gestión, en el cual también queremos discutirlo, porque queremos votar a un fiscal que conozcamos su proyecto, su programa de gestión y que lo pueda llevar adelante. ¿Y la falta de consenso? Eso requiere un consenso que evidentemente tiene que ser entre el gobierno y la oposición. Lo que nosotros no hemos encontrado hasta ahora es de que cada vez que queremos discutir este tema, nos dicen un nombre. Eso no es una negociación, eso es una imposición. Es decir, si es este nombre... ¿Nombre de Ferrero? Claro, si me dicen, si es este nombre o ninguno, bueno, entonces es difícil negociar en esas condiciones. ¿Cuál sería el nombre del Frente Amplio? No, nombres puede haber varios. De hecho, se han manejado algunos nombres, pero el problema es que cada vez que vamos a sentarnos a negociar, te dicen, bueno, no, es fulano. Bueno, pero eso, ¿cómo negociás tú cuando tenés desde el otro lado una posición absolutamente intransigente donde es esto o nada? Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿por qué esto o nada? ¿Qué hay detrás de esa postura tan radical? Porque en general en una negociación hay recíprocas concesiones, ¿no? O sea, nosotros no pretendemos que el candidato o candidata sea el que nosotros queremos exclusivamente, pero sí tener varias posibilidades de nombres y discutir y negociar, que es lo que corresponde en un sistema democrático. Ahora, si tú tenés una oposición que te dice esto o nada, entonces en definitiva no quieren negociar, quieren imponer. En ese contexto lo que nosotros hemos hecho es, la doctora Ferrero es la fiscal subrogante, pero nosotros no hemos propuesto a ningún titular. ¿Y esa falta de acuerdo, esa falta de consenso no indica un signo de debilidad política para el Frente Amplio, pero también para el sistema político? Yo creo que es un signo de falta de madurez de todo el sistema político. Me incluyo. O sea, si no somos capaces de sentarnos, reunir y discutir la posibilidad de un fiscal de corte, yo creo que es un problema de todo el sistema político. Pero repito, acá tenés a una oposición que te dice patria o muerte, esto o nada. Entonces, en esas condiciones es muy difícil negociar. Claro. Y hablando también de temas que tienen mucho que ver con Fiscalía, en las últimas horas el presidente de la República se expresó con respecto a la necesidad de cambios en el Código del Proceso Penal. Parece que hay un matiz respecto a cómo ha impactado este trabajo, esta vigencia del Código de Proceso Penal, por ejemplo, en que se haya ampliado la población carcelaria. Usted ha dicho que no. No, ahí no hay ningún matiz. Lo que hay claramente es, usted recuerda cuando empezó el código, se decía que era el código pro delincuente, que los problemas de seguridad eran por la aplicación del código, que le ataba de manos a la policía
Recuerda todo aquello, ¿no? El efecto noviembre que se le dio en llamar. La realidad demostró que empezamos con 11.000 privados de libertad del código en el año 2017 y hoy en el año 2025, es cierto que ese código sufrió algunas modificaciones, estamos con una población carcelaria de 17.000 privados de libertad. Ahora bien, eso en realidad no es producto necesariamente de la aplicación de un código, eso es necesario, implica primero que hay un código penal que está vigente desde 1934 y que tiene determinadas características, y segundo, que durante el proceso, durante los últimos años, se han ido eliminando institutos como la suspensión del proceso a prueba, que se eliminó por la LUC y que debe ser reinstalada, porque este es un sistema que en Italia, por ejemplo, demostró con su aplicación que bajó los procesos abreviados. Ahora, si tú cercenás los caminos, el sistema acusatorio es un sistema que tiene muchas salidas, puede ser un acuerdo reparatorio para determinados delitos, la suspensión del proceso a prueba, un proceso extraordinario, un proceso abreviado o un juicio oral. Tiene 5 o 6 salidas que los operadores pueden usar en función de lo que el legislador restablezca y en función de lo que entiendan ellos pertinente. Eso ahí tienen abogados y fiscales, tienen como ciertas particularidades. Con una excepción, que si el imputado quiere ir a juicio oral, así sea por el delito del hurto de este vaso de agua, tiene derecho a ir a un juicio oral. Y nadie lo obliga a transar ni a aceptar ninguna condición y, bueno, me vas a acusar de que yo te robé el vaso de agua, yo voy a juicio oral. Eso es un derecho que tiene el imputado. Ahora bien, muchas veces en los procesos se dan salidas alternativas, salidas que permiten muchas veces la reparación a la víctima, por ejemplo, o medidas alternativas como la probation, la suspensión del proceso a prueba, o un acuerdo reparatorio. Eso tendría que estar. Eso existe, pero se sacó la principal, se eliminó la principal, que era la suspensión del proceso a prueba. ¿Qué efecto tuvo eso? Aumentó los procesos abreviados. Y dejó a los operadores del sistema, jueces y fiscales y abogados, sin una herramienta que es fundamental. ¿Por qué? Porque al gobierno anterior se le ocurrió que eso estaba mal, se había caricaturizado esa solución, se acuerda de las tortas fritas, entonces pues, por 3 o 4 caricaturas eliminaron un instituto que es absolutamente fundamental en los sistemas acusatorios en el mundo entero. ¿Cuál fue el impacto? ¿Cuál fue el impacto? Aumentaron los procesos abreviados, porque todo lo que antes se resolvía por esa vía empezó a salir por esta otra. Entonces, reinstalando los procesos abreviados seguramente disminuirán. Y que seguramente un 1% es un porcentaje bajo de juicios orales, porque, por ejemplo, en Estados Unidos llega al 2%, en Chile anda en el 3-4%. Es decir, hay países que tienen porcentajes más altos y es deseable que eso sea así, pero es un sistema, o sea, no es toco esto, no, tenés que analizar todo el funcionamiento del sistema, todos los institutos, y en eso no tenemos ninguna diferencia. Buena discusión entonces se viene para los próximos años con respecto a este tema. Jorge Díaz, gracias por el momento, seguramente más adelante lo estaremos consultando. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y a la orden como siempre. Y bueno, para ustedes y para los televidentes, unas felices fiestas, un muy buen comienzo de año y sobre todo a los trabajadores de la prensa les deseo mucha fuerza, mucha energía y toda mi solidaridad en un momento complejo. Complejo, ¿verdad? Gracias. Nosotros hasta aquí llegamos, esperamos un pronto reencuentro y bueno, también saludos por este fin de año.